¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Bien, estamos ya listos. Gracias por compartir. Denle en seguirnos, denle en me gusta, hagan sus comentarios. Pero si es preferible que sean constructivos, bienvenidos. Y si son destructivos, sencillamente pierde su tiempo porque algunos los leemos. Algunos no dejan de tener razón y otros generalmente sí ayudan a construir. Ayer compartimos con el asesor en materia de comunicación también, Gilberto Ríos, y pues nos dijo todo relacionado a los 2 años de gobierno. Todavía no había trascendido este índice de percepción de la corrupción, pero sencillamente le dijimos que este es un canal de balance también. El programa es de balance y de profundidad. Y desafortunadamente, pues, no pudimos tener el balance ayer. Así es que tratamos de hacerles unas interrogantes que la gente nos pasa y que la gente es normal, pues, que haga ese tipo de comentarios. Pero bien, hoy contamos con estas personas indicadas para que hagan ese balance. Me refiero a la abogada Alejandra Fuentes, que es del Departamento Coordinadora, del Departamento Legal de Anticorrupción de ASJ, y es en relación a este índice de percepción de la corrupción. Obviamente, ¿quiénes son los que financian esto? Porque aquí cualquiera, para descalificar este tipo de informes, dicen, no, y si aquí hay 4 gatos que hasta la ASJ son corruptos y se van a hablar cosas de Estados Unidos. No, allá son países de peso, son más, creo que tengo unos 100 países los que apoyan esto. Y entre ellos está Alemania, está Inglaterra, o sea, está Francia, está parte de los Países Bajos, tengo entendido. O sea, son 100 países. Y de estos 100 países son los que pertenecen a estos índices de transparencia. ¿Por qué? Porque es donde menos corrupción, tienen arriba de 70 el índice de percepción. O sea, están calificados como, y obviamente los mecanismos que ellos utilizan para controlar la corrupción, sin duda alguna, está Estados Unidos y por parte del Departamento de Estado también de los Estados Unidos. Fíjense que esto es interesante porque le transfiere todo un índice de percepción de la corrupción 2022, oiga bien, 2022, 2023. O sea, esto ya no se puede decir de que es de la narcodictadura, ni nada que ver, es de este gobierno, es de este gobierno. Entonces, ellos lo que se señalan es que no busquen los actos de corrupción, entonces. ¿En qué se basan estos países para hacer este tipo de análisis? Pasamos de inmediato a la abogada Alejandra Fuentes, que nos cuente un poco sobre cuáles son los mecanismos, qué es lo que se estudia en estos países y cómo se llega a dar estos porcentajes, porque lamentablemente estamos bien jodidos, como dicen. Estamos bien fregados, porque esto trae consecuencias serias, esto trae otro tipo de consecuencias. No solamente el hecho de aparecer en un índice ahí, de decir, somos el cuarto de la cola, pero somos el segundo de Centroamérica. Ya se va complicando un poco más. Buenas tardes, abogada. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y también pues por darnos este espacio para poder hablar acerca de este índice de la percepción de la corrupción. Como usted lo mencionaba, este índice pues es un índice que levanta Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es una organización, como su nombre lo menciona, internacional, y se encarga de hacer esta medición. Y son los capítulos de Transparencia Internacional en cada país que se encarga de hacer su divulgación, que es lo que hace ASJ en Honduras. ¿Cómo se hace la medición de este índice? Bueno, Transparencia Internacional hace la medición de este índice, que es cada año, a través de información que se levanta a través de 13 fuentes de datos distintas,
de 13 fuentes de datos distintas en el país pues del que se está hablando. Para el caso Honduras ha sido parte de esta medición de la percepción de la corrupción desde el año 2012 y pues hemos tenido diferentes puntajes desde esa fecha, siendo uno de los puntajes más altos 31 en el 2015, 31 de 100. Sin embargo, durante estos últimos 3 años consecutivos hemos mantenido la misma puntuación, la cual es lamentable y pues la cual es 23 puntos de 100. Cabe resaltar que en esta medición los países que se encuentran más cercanos al cero, es decir, que tienen una nota más cercana al cero, son los países que tienen una percepción de la corrupción mucho más alta o más elevada. Y los países que pues están más cercanos al 100 son los países que tienen pues una percepción de corrupción más baja, es decir, que la corrupción no está tan entrañada en cada una de sus funciones. Entonces, como lo mencionaba, hemos repetido calificación por tercer año consecutivo, 23 puntos de 100 posibles en cuanto al índice de percepción de la corrupción. Lamentablemente no hemos podido subir ninguno de los puntos y como usted lo mencionaba, pues a nivel centroamericano somos el segundo país con la percepción de corrupción más alta, es decir, nos consideran pues el país más corrupto después de Nicaragua y pues a nivel de América somos el cuarto país más corrupto o con la percepción de corrupción más elevada, nada más después de Venezuela, Nicaragua y Haití. Entonces, bueno, una medición que obviamente preocupa y que genera algún tipo de desánimo en la sociedad, pero que sin lugar a duda esperamos que a través de los esfuerzos no solamente del gobierno, del Estado, sino que esfuerzos en conjunto de la ciudadanía y de pues todos los sectores interesados, realmente se puedan cambiar todas aquellas prácticas corruptas que aunque a veces no se traducen en escándalos tan grandes como hemos visto en el pasado, siguen siendo prácticas corruptas y se tienen que erradicar para bien pues de los más vulnerables, que es la sociedad que al final estamos tratando de proteger, ¿no? Lo que me preocupa no solamente es la percepción, porque la percepción es una, lo que me preocupa es que seamos el segundo país más corrupto, es decir, como hondureño no me alegra, o sea, me da vergüenza también, es decir, creo que a la mayor parte de los hondureños nos da vergüenza de que nos tengan calificado con esa percepción. Y como dice usted, no es necesario que haya un escándalo público para poner asos, como aquí se le bautiza todos los asos, y muchas veces la prensa también lo hace. Pero me preocupa que se siga manteniendo esa percepción, porque se suponía que esto iba a cambiar. Se suponía que esto se quedaba, o qué es lo que realmente está pasando, según usted. ¿Se mantienen las viejas prácticas en esos negocios? ¿Qué es lo que realmente, qué es lo que percibe? ¿Lo sacan a raíz de la población o lo sacan realmente con cosas así, muy elementales y muy puntuales para la medición? Sí, como le mencionaba al inicio, se trata de una metodología en la cual se consultan 13 fuentes de información diferentes en cada país para poder medir cuál es la percepción de la corrupción. No es una percepción ciudadana, ya que entonces, pues, lógicamente los índices estarían rozando el cero o incluso menos que el cero, pero sí se hace una medición a través de diferentes fuentes en cada país. Sin lugar a duda mostramos, y pues lo mirábamos en la gráfica anterior, un estancamiento, ¿no? El pueblo, la ciudadanía tenía la esperanza que pues tras la masiva demostración de democracia que se dio en el 2021, en el cual pues fue las votaciones en las cuales más personas salieron a votar, pues realmente tuviésemos cambios significativos que viniesen a ayudar a la ciudadanía. Sin embargo, a 2 años cumplidos ya de este nuevo gobierno, hemos visto cómo índices como este, que es un índice bastante importante, pues se mantienen en cuanto a este tipo de situaciones, ¿no? Y usted lo mencionaba, no solamente es que estamos en un índice y que tenemos
tenemos una puntuación. Este tipo de índices son utilizados a nivel internacional para diferentes situaciones. Para el caso, para obtener algún tipo de relación internacional, muchos países utilizan estos índices para poder decidir si es viable mantener una relación con los países a los cuales se refieren, ¿no? También todo tipo de ayuda internacional, convenios internacionales se basan en la postura y en la puntuación que los países tienen en estos índices, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, es un estancamiento que preocupa. Es una situación en la cual esperamos que realmente, más allá de desacreditar la medición o desacreditar las instituciones que somos encargadas de la difusión de este índice, las autoridades realmente tomen y sensibilicen a sí mismos para tomar acciones que realmente vengan a beneficiar a la ciudadanía y no solamente a unos pocos, no solamente a una élite política, porque realmente es preocupante y esperamos ver acciones realmente encaminadas a mejorar esta situación y que el próximo año estemos aquí hablando pues de cómo subimos esa puntuación en el índice y no veamos nada más un estancamiento o, para el caso, un retroceso. ¿Cómo no? También se encuentra aquí en el canal, aquí en nuestros estudios, el ingeniero Pedro Barquero, expresidente de la Cámara de Comercio e Industriales de Cortés, también exministro de Desarrollo Económico, también miembro actual del bloque de oposición ciudadana, que no les gusta mucho este tipo de críticas, pero deme sus acotaciones en relación a este índice de percepción. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas o mediatas que usted ve en relación a esto? Ya no forma parte del gobierno usted, obviamente. Si se quiso tomar algunas medidas en relación a esto de la corrupción, o hasta dónde llegó, o no ha sido lo suficiente tampoco. No, es que no ha sido lo suficiente. Mira, para empezar está la promesa incumplida de traer a la CICI al país. Eso es lo que realmente necesitamos nosotros, que venga una comisión internacional auspiciada por Naciones Unidas, sería ideal, para que nos ayude realmente a mejorar lo que es el combate a la corrupción y la impunidad. Obviamente el pueblo hondureño no va a estar satisfecho con los esfuerzos del gobierno por la lucha anticorrupción mientras no tengamos una CICI y mientras siga habiendo muchas cosas que mira día a día. Hay muchas cosas que tienen insatisfecha a la población en ese sentido. Por ejemplo, el elemento del nepotismo. Eso es un tipo de corrupción, o sea, tener a toda la familia enchambada en el gobierno, eso es algo que la gente no ve bien y lo considera, y de hecho muy bien considerado como un tipo de corrupción. O sea, el tráfico de influencias también. Claro, y aparte de eso también, todo lo que ha estado pasando con la manipulación en el Congreso, que se viola la ley y se viola la Constitución por parte de la Junta Directiva del Congreso, por el nombramiento ilegal, por ejemplo, de la Comisión Permanente, que se puso a tomar decisiones sin base a la Constitución y sin base a la ley, en fin, una serie de cosas que definitivamente son actos de corrupción. Y eso pues es lo que se ve entre muchas cosas más reflejado en este índice. Ahora, ¿en qué afecta? Bueno, simple, si vos haces una relación entre el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional y todos los demás indicadores, los que te miden prosperidad económica, prosperidad social, calidad de vida, etcétera, te das cuenta que hay una relación directa. O sea, los países que aparecen con poca corrupción en el índice de percepción de corrupción son países que al mismo tiempo le dan mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Y los países que aparecemos con los altos niveles de corrupción, mal evaluados, somos los países que más migración generamos, por ejemplo. O sea, que más bajo nivel de calidad de vida le damos a nuestros ciudadanos. Entonces, hay una relación directa entre la medición que te hace este índice y la calidad de vida de los ciudadanos. Y si este índice te está indicando que no ha habido cambio en la calificación de Honduras en los últimos años y más bien hemos retrocedido en el ranking, ¿por qué pasa eso? O sea, cuando vos mantenés la calificación pero retrocedes en el ranking, quiere decir que la gente que estaba cercano a vos mejoró la calificación y por eso te retrocediste en el ranking aún manteniendo la misma calificación. Entonces, eso obviamente se ve reflejado en la calidad de vida de los ciudadanos y en parte también reflejado en el aumento de la migración. O sea, según datos oficiales del gobierno de México, hay un 33% de aumento entre el año 2022 y 2023 de hondureños pidiendo refugio en México.
y pasaron de 31.000 hondureños pidiendo refugio en México en el 2022 a 41.000 hondureños pidiendo refugio en México en el 2023. 33% de aumento. Y adicionalmente a eso, fuentes oficiales del Departamento de Estado me han informado a mí que los inmigrantes que han entrado y el flujo de inmigrantes que entran ilegalmente a Estados Unidos aumentó un 20% del 2022 al 2023. Entonces, todos los indicadores lo que te están demostrando es un deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos en este país y un deterioro también del Estado de Derecho, una destrucción del Estado de Derecho. Bien, vamos, una acotación final a lo que ha dicho Pedro, abogada. No, sin duda alguna es bastante bueno que se tenga en claridad cuál es la importancia de este tipo de índices, más allá de simplemente ser un documento de medición, ¿verdad? Creo que ha sido bastante clara la explicación y es bastante lógica la explicación que mencionaba el ingeniero en cuanto a justamente eso, ¿no? Si comparamos estos índices con los indicadores justamente de desarrollo de muchos países, pues obviamente vemos que hay una relación bastante estrecha y es justamente por ello por lo que tenemos como Estado, como ciudadanía, justamente duplicar los esfuerzos para mejorar estas puntuaciones. No se trata únicamente de una condecoración o de simplemente tener una mejor posición. Se trata de que justamente la mejora de estos índices repercute directamente en la calidad de vida de las personas, en el respeto y garantía de los derechos humanos de cada uno, ¿no? Entonces, nada más mencionar eso, estamos estancados lamentablemente y pues hacemos el llamado a las autoridades del país a que realmente pues pongan atención a esto y más allá de verlo como una situación negativa, lo vean como un llamado de atención que llame a la reflexión justamente y a poner acción para poder realizar mejoras en la situación del país. Todavía tienen tiempo y esperamos que realmente ese tiempo sea utilizado de manera provechosa. Sin duda alguna, no solamente tiene que ser un llamado de atención al retorno, me dicen recomendaciones puntuales. ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades para quitarnos un poquito ese peso de percepción de corrupción de nuestro país? Al retorno. Bien, creí que solamente yo era el que percibía eso de la corrupción, que también afecta como país, pero ya veo que también hay gente en el ambiente que está afectada. Y precisamente hablábamos de cosas puntuales, ingeniero Barquero. ¿Qué debe hacerse? Porque la gente lo que hace es que emigra. Hay desplazamientos forzados también debido a cuestiones violentas, ¿no? Es decir, la falta de seguridad, ¿no? Es más, y no solamente eso, emigra gente de clase media, o sea, emigra gente que ve inseguridad jurídica también, claro. Emigran empresas también, claro. O sea, no solamente es un sector pobre de la población, no, que se ve desplazada por la violencia o por los grupos organizados de crimen organizado, por decirlo así, sino que gente de otros estratos. Realmente hay cosas puntuales que pueden hacerse. Claro, hay muchísimo. Y precisamente ese es el problema, que hay demasiadas cosas por hacer y muy pocas cosas que se están haciendo. O sea, lo primero es respetar la ley y respetar la Constitución. Eso es lo primero y lo más básico. Y se tiene que respetar en los tres poderes del Estado. Se tiene que respetar en el Ejecutivo, se tiene que respetar en el Legislativo y se tiene que respetar también en la Corte. En ninguno de los tres poderes se respeta la ley, ni tampoco se respeta la Constitución. Mira todo lo que ha pasado con el Congreso, por ejemplo. El año pasado, ¿cuántos días sesionó el Congreso? ¿Y por qué no sesionó? Simple y sencillamente porque el oficialismo estaba emberrinchado en que si no se le daba gusto a todo lo que ellos quieren, entonces prefieren que no hayan reuniones o sesiones en el Congreso. Entonces, ¿eso qué es? Concentración del poder, que va en contra de la Constitución y en contra de la ley. Porque la Constitución lo que te establece es que nosotros somos una república con tres poderes del Estado, independientes pero complementarios. Y aquí nuestro país, históricamente, y este gobierno no es la excepción, lo quieren manejar como que si fuera una finca o como que si fuera
fuera una monarquía, en donde una sola persona toma todas las decisiones por encima de los poderes del Estado, por encima de la ley y por encima de la Constitución. Entonces, desde el concepto de qué es lo que tenemos nosotros y de no realizar que somos una república y actuar como que si fuera una finca, un capataz de finca o una monarquía, desde ahí todo lo demás no va a funcionar bien. Entonces, ese es el problema. Yo he escuchado a gente muy cercana al poder que piensa que cuando le eligen a una persona a la presidencia es que lo eligen para administrar el Estado. No es cierto. Al presidente se le elige para dirigir el poder ejecutivo y a los diputados para poder dirigir el poder legislativo. Y el poder legislativo elige una junta directiva para que sea la que coordine las actividades del Congreso o el mismo poder legislativo, diciéndolo en otras palabras. Y luego el Congreso, cada tanto tiempo, cada 7 años, elige los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son los encargados de administrar la justicia en el país, y cada tanto tiempo eligen un fiscal que es el encargado de hacer la persecución penal. Pero aquí todo se mezcla y todo se entrelaza. Y tenés, por ejemplo, últimamente, viste, miembros del Ejecutivo y miembros del Congreso haciendo anuncios de lo que iba a hacer la Fiscalía en los próximos días. ¿Qué es eso? Es una completa invasión de un poder del Estado a una institución que no debe de pasar. No podés tener a personas del Ejecutivo tomando decisiones o enterándose de lo que va a hacer la Fiscalía y mucho menos anunciándolo en medios de comunicación. O sea, incluso es absurdo. Ejemplo claro que iba a suceder en el Tribunal Superior de Cuentas, algo que se había extraviado y ya estaba la Fiscalía al día siguiente. Y lo anunció un presidente de un poder. Exacto. Entonces, esas cosas... Eso es corrupción, eso es no respetar la Constitución, eso es no respetar la separación de poderes del Estado y nuevamente siguen estos tipos que están en el poder manejando Honduras como siempre se ha manejado, como una finca o como que si fuera una monarquía. Aquí nosotros no hemos tenido gobernantes, hemos tenido capataces que piensan que el Estado es de ellos y que pueden disponer de los bienes del Estado como que si fueran sus bienes propios. Y por eso es que los ves actuando de manera abusiva y al final terminan emborrachados de poder y con mucha prepotencia y todo. Y después cuando salen son los golpes. Porque la caída es bien fuerte cuando ya salen del poder. Mira cómo hay uno allá en la Corte de Nueva York, acompañado por otros también, y a muchos de los que están ahorita también les va a pasar. Lo que pasa es que cuando están en el poder piensan que son invencibles y que son intocables. El poder es efímero, se va en un abrir y cerrar de ojos, y más temprano que tarde les toca enfrentar las realidades. Abogada Fuentes. Sí, sin lugar a duda, mencionarle también que el índice de percepción de la corrupción cada año se saca o se define cuál es ese elemento detonante para sacar justamente este índice, ¿no? O para destacar en este índice. Este año ese elemento que ha llamado la atención en Transparencia Internacional justamente es cómo la corrupción afecta al sistema judicial, que es parte de o es uno de los elementos del Estado de Derecho, ¿no? En ese sentido, entonces, las recomendaciones que se hacen desde los capítulos de Transparencia Internacional son justamente enfocadas en eso, ¿no? En fortalecer la independencia del sistema judicial, es decir, tener un sistema judicial que tenga la capacidad de servir y ser justamente ese acceso a las personas para tener justicia y en ampliar justamente los caminos para la rendición de cuentas en los casos de gran corrupción, ¿no? En Honduras, pues cuando tuvimos uno de estos mecanismos internacionales para la lucha contra la corrupción, se presentaron casos bastante importantes y de todos estos 12 casos incluso que se presentaron, solo hay sentencia firme en uno de ellos y eso obviamente preocupa. ¿Qué pasa entonces con la investigación? ¿Cómo funciona entonces nuestro sistema de justicia frente a estas situaciones, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el Estado tiene que verificar y poner sus esfuerzos justamente en mejorar el sistema de justicia para que sea realmente un contrapeso en todos aquellos casos en los cuales se necesite una lucha frontal contra la corrupción, ¿no? Adicionalmente, pues no podemos dejar de lado al Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, pero sí mencionar con mayor atención el tema del Congreso Nacional, un poder del Estado bastante importante que lamentablemente durante el año pasado contribuyó a que esta
percepción de la corrupción fuese todavía más alta. Recordemos que la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto, que actualmente operan de manera interina, pues sufrió de bastantes incidentes que hacen que pues la corrupción o la percepción de la corrupción sea todavía más fuerte. Entonces, realmente el llamado y la recomendación es pues que las autoridades y las personas que como hondureños hemos elegido para que estén gobernando y para que estén liderando estos poderes del Estado, realicen su trabajo con integridad para poder pues tener un país que vaya en mejora de la ciudadanía y no con justamente intereses propios o intereses políticos, que es lo que ha hecho tanto daño a Honduras durante tanto tiempo. Fíjate que eso que toca Alejandra ahorita es importante, porque en realidad este gobierno ha demostrado que para ellos es más importante su proyecto político que el bien común. Para ellos es más importante su proyecto político que el bienestar del pueblo hondureño. Para ellos es más importante su proyecto político que trabajar por el pueblo hondureño y reducir la pobreza y ayudar a generar empleo. Han estado 100% del tiempo encargados de estar tratando de concentrar cada vez más poder y de estar manipulando las instituciones. Ahorita Alejandra mencionaba el tema de la fiscalía. ¿Qué es lo que ha pasado con la fiscalía? Se ha convertido en una herramienta de persecución política. El lunes, ayer, hubo una denuncia muy seria que hicieron en un foro de televisión en la mañana, en donde el periodista que dirige ese foro estaba leyendo un mensaje en donde le informaban que al esposo de una magistrada le estaban metiendo un requerimiento fiscal para extorsionar a la magistrada a que votara a favor de unos cambios del reglamento para asegurar el control de la sala constitucional. Entonces eso obviamente son cosas que el pueblo hondureño ve, que se entera porque trascienden en los medios de comunicación. Es corrupción, es delito, y encima de eso obviamente todo ese tipo de acciones se ven eventualmente reflejados en este tipo de indicadores como el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Ya esta evaluación acaba de salir ahorita, que es básicamente la evaluación del año pasado, pero todo lo que están haciendo ahorita va a salir entonces en la evaluación del próximo año. Y te soy franco, viendo cómo estamos arrancando el año, no me extrañaría que el próximo año no salgamos con 23 puntos, sino que salgamos con menos. O sea que tengamos un retroceso no solo en el ranking, sino que también en la evaluación, porque el gobierno sigue actuando en función de querer concentrar todo el poder, descentralizar todo el poder y de llevar adelante su proyecto político aún por encima de la ley, por encima de la Constitución y sin importarles la afectación negativa al pueblo hondureño. Estamos teniendo un aumento de pobreza, estamos teniendo un aumento de migración y ellos están única y exclusivamente enfocados en centralizar el poder cada vez más. Es obvio que lo que se quiere en Honduras es instalar una dictadura al estilo Cuba, al estilo Venezuela, al estilo Nicaragua, que son los amigos que abiertamente manifiesta el régimen actual de Honduras con los cuales simpatiza. Por ejemplo, el reconocimiento que le dieron a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un criminal de alto calibre en América Latina, probablemente el criminal más peligroso de América Latina. Hay informes de reportes de derechos humanos que el tipo ha mandado a asesinar gente en Venezuela, que ha mandado a torturar gente en Venezuela, ha coartado la democracia. Ahorita, por ejemplo, ya le quitó el derecho a María Corina de ser candidata solo porque a él se le antoja que ella no puede ser candidata porque sabe que le va a ganar en elecciones. Y encima de eso, aparte de ser un criminal que ha mandado a asesinar gente, que ha mandado a torturar gente, que evita la democracia manipulando el ente que controla las elecciones y evitando la inscripción de candidatos de oposición, aparte de eso es narcotraficante. Y el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, ofrece una recompensa de $15 millones por la cabeza de Nicolás Maduro. Y a ese delincuente de marca mayor, que no solo asesina, que no solo tortura, que no solo impide la democracia, que no solo es narcotraficante, encima de eso, aquí lo vienen a condecorar. Y le dan la máxima condecoración que el gobierno de Honduras puede dar. Vergüenza de ese tipo de cosas. ¿Con qué cara salimos los hondureños al mundo condecorando a uno de los delincuentes más famosos de todo el mundo? Al criminal más grande de América Latina en este momento, y el gobierno de Honduras con gran orgullo, como que si fuera un prócer hondureño, dándole el reconocimiento más alto que pueda dar el gobierno. Entonces desde ahí ya ves ¿cuál es la línea de pensamiento de este gobierno? Este gobierno lo que quiere es instalar una dictadura, al igual que Chávez. Lo hizo en Venezuela, que se le heredó a Maduro hace algunos años. Es preocupante algo, y esto se lo voy a dejar para el siguiente segmento.
es que lejos de estos señalamientos que cancelan visas, que aparecen en una lista Magnitsky, que aparecen en una lista Engels, más bien no rectifican, sino que al parecer no les importa las medidas que se pueden tomar hacia afuera, de fuera hacia adentro, sino que continúan. Porque esto que ha señalado el ingeniero Barquero, que se está denunciando en estos momentos y que también el CNA se ha sumado a esta denuncia, de ese manoseo que hay del Poder Judicial en cuanto a las rotaciones de las salas, de lo constitucional principalmente, que es la más apetecida, no sé con qué intenciones, pero que hay mucho que decir de esto. Al retorno. Bien, retomamos el diálogo esta tarde con la abogada Alejandra Fuentes de ASJ y también el ingeniero Pedro Barquero. Se quedó una pregunta en el tintero, creo que ya tienen alguna respuesta en relación a la misma. Abogada Fuentes. Sí, sin lugar a duda, y usted lo mencionaba retomando un poco de sus palabras, ¿no? Sí, hemos recibido, y no solamente la sociedad civil, sino que también periodistas y otros sectores han recibido como respuesta del oficialismo a este tipo de situaciones ataques bastante fuertes y bastante contundentes. Sin embargo, para el caso, la Asociación para una Sociedad Más Justa tiene consigo el respaldo de que todas estas críticas constructivas, todos estos índices y todas estas mediciones que se hacen para mejorar la situación del país se han hecho durante bastante tiempo ya. En este caso, el índice de percepción de la corrupción se ha levantado por Transparencia Internacional y divulgado por la ASJ desde el 2012, más de 10 años ya en esta labor, y se busca a través de este tipo de índices pues mejorar la situación del país, no solo de manera general para cada uno de los hondureños, sino que de manera específica para aquellos que son más vulnerables. Para aquellos que lamentablemente hasta el día de hoy no gozan del derecho a la educación, que no gozan de beneficios sociales, que no gozan de oportunidades económicas y que, como usted lo decía al inicio del programa, lo vemos únicamente migrando del país y que pues sabemos que es un camino triste y difícil pues salir del país con nada más una mochila llena de sueños y de esperanzas, ¿no? Entonces, pues nosotros siempre hacemos esa aclaración que esta es una medición que se hace a todos los gobiernos. No, la corrupción en el país no es cuestión de ahora, es obviamente una cuestión que viene de muchísimo tiempo atrás, y sabemos también que entonces pues su erradicación va a ser también un trabajo que toma tiempo, pero se necesita que se cumplan para empezar las promesas con las cuales el actual gobierno llegó a esta posición, como es la instalación de la CICI, así como también necesitamos ver acciones concretas que vengan a justamente dar resultados tangibles para las personas. Necesitamos un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo que sean independientes y que busquen por el interés de la ciudadanía, no por un interés de una persona en específico, no por intereses ilegales, no por narcotráfico, por violencia, no por intereses políticos o proyectos políticos, sino que sea por el interés de los ciudadanos. Nuevamente, pues obviamente es lamentable recordar que estamos dentro de los países más corruptos de América y el segundo país más corrupto de Centroamérica, pero también es importante que se tomen entonces estos índices, estas lecciones aprendidas como justamente eso, un rompeaguas para comenzar los cambios que vengan a mejorar la situación del país como tal. Recién se celebraron el segundo aniversario, ¿no? Los 2 años de gobierno de la presidenta Castro. Y realmente ella destacó en su discurso algunos de sus logros de su gobierno, pero todavía no había caído este informe de percepción de la corrupción. Ahora, ¿cómo se puede contrastar lo que ha hecho o lo que ha hecho en 2 años de gobierno
y ahora viene y sale este índice de percepción de corrupción, abogada. Sí, totalmente, pues lamentable, porque justamente, como usted lo mencionaba, estábamos el pasado fin de semana viendo esta celebración que se realizó y pues ahora vemos cómo pues no todo es como se aparenta y no es así que los índices del Estado o los índices de desarrollo pues están mejorando. No tenemos dudas que se han hecho esfuerzos, pero estos esfuerzos no han sido suficientes. Podemos verlo bastante fácil justamente en la instalación de la Comisión contra la corrupción y la impunidad, ¿no? Se han hecho pasos, se han realizado acciones, se han incluso derogado decretos en el Congreso Nacional, lo cual es muy bueno. Sin embargo, no se termina de dar ese último paso y eso es lo que hace falta justamente también en este tema, que no solamente sean cuestiones o pasos que son ilusorios o que son nada más populistas, sino que se estén haciendo acciones, valga la redundancia, que sean concretas y que realmente vengan a mejorar esta situación. Lo repito, con el tema de la CICI, pues se realizaron pasos, pero hasta el día de hoy el Congreso Nacional no ha mostrado todavía la voluntad política para que se instale la CICI. Estamos ya a 2 años que termine este gobierno y pues muy difícilmente se va a instalar en lo que falta de este tiempo, ¿no? Entonces, es así para todo el gobierno como tal. Se han realizado acciones, se han realizado esfuerzos, pero no son lo suficientemente fuertes para poder justamente darle una respuesta al pueblo hondureño. Y esperamos que en este tercer año que comienza justamente, o que está comenzando justamente ahora, se dejen todas esas malas prácticas que lamentablemente se dieron en estos años atrás y que realmente se comiencen a ver situaciones para mejora. Y si no es así, entonces el llamado es para el pueblo hondureño, para que en este próximo ejercicio democrático demostremos una vez más cómo sí estamos interesados por nuestro país, como los jóvenes, que somos una fuerza bastante grande en el país, sí queremos quedarnos en el país, pero no nos vamos a quedar con gobiernos que no dan respuestas. Entonces, el llamado en este caso sería para el pueblo hondureño, para que no nos quedemos otra vez justamente a merced de otro gobierno que quiera pues quedarse en el poder, sino que salgamos, hagamos nuestro ejercicio democrático y realmente empecemos a buscar personas que puedan liderar el país, no con una ideología política partidaria, sino que con una ideología que sea justamente basada en las personas, en los hondureños, y que eso pues empiece a generar cambios positivos para el país. Cómo no. Muchas gracias, abogada. Le agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias a usted, para todos los que nos ven y nos escuchan, y pues esperamos coincidir nuevamente. Cómo no. Gracias. Fíjese, ingeniero, que después de lo que ha manifestado ella en relación a esto de la CICI, ha dicho la propia Doris Gutiérrez que solo en un 25% se ha avanzado. Sobre todos estos movimientos que se ha hablado tanto de la CICI, un 25%, y llevamos 2 años. Ese 75% realmente se va a hacer en los 2 años. Muy difícilmente. Muy difícilmente. Y aparte de eso, ha salido información que al final de cuentas, no sé si ha sido confirmada o no, pero por ejemplo hay algunos cambios de leyes que son prerequisitos para que pueda venir la CICI, y no se mira ninguna intención por parte del oficialismo de hacer esos cambios de leyes, como por ejemplo el pacto de impunidad con el que arrancó este gobierno. Ese pacto de impunidad no se mira ninguna señal de que quieran eliminarlo o modificarlo, y también hubo mucha discusión al inicio sobre qué tipo de CICI era la que quería el gobierno y qué tipo de CICI era la que estaba dispuesto a dar Naciones Unidas. Por ejemplo, habían autoridades del gobierno que inclusive hace poco yo escuché a algunos decir que lo que quieren es una misión de acompañamiento. Entonces ya no es una CICI, porque la CICIG de Guatemala llegó y tenía derecho a hacer la acción penal, o sea, a ejercer la acción penal, la persecución penal. Si aquí en Honduras no le vas a dar esa facultad a la CICI y solo le vas a pedir que venga a hacer un acompañamiento a las autoridades, eso no va a servir para absolutamente nada. Si de por sí la MASI, que tenía un poquito más, digamos, de atribuciones que solo acompañamiento, porque ellos eligieron jueces, bueno, no fue que eligieron, pero sí establecieron un proceso para elegir jueces y fiscales, que eran los que se encargaban de los circuitos anticorrupción, y aún así
no terminó dando los resultados esperados porque el gobierno anterior se encargó de boicotearlos hasta el punto que terminaron sacando la Masi del país, pero con la Sisi ni siquiera la dejan llegar. O sea, y este gobierno realmente lo que se mira es una falta de interés para la instalación de la Sisi. Si hubiera un interés real, estuvieran mucho más adelantadas las negociaciones y no estuviéramos tan atrasados en ese aspecto. Ingeniero, y en relación a estos movimientos que se están viendo en la Corte y que han denunciado ya varios sectores, precisamente la Sala de lo Constitucional, ¿usted ha detectado qué tipo de interés realmente tiene la Sala Constitucional? Mira, ¿Qué tan importante es la Sala? La Sala Constitucional es la sala más importante. O sea, tenés la sala de lo penal, la sala de lo contencioso administrativo y laboral, la sala civil, y la laboral ya la mencioné, sí. Son 4, y la constitucional, sí. Son 4 salas. Sí. Entonces, esa sala es la sala más importante, porque es donde se debaten los temas constitucionales, que la Constitución obviamente es la ley que está por encima de todas las leyes, de la cual más bien se desprenden todas las demás leyes, e inclusive es tan importante que cuando una ley contradice la Constitución, se declare inconstitucional y no procede, o cualquier acción también. Entonces, eso obviamente es parte del proyecto político de este gobierno. Y nuevamente, este gobierno está concentrado en ejecutar su proyecto político y no en trabajar por el pueblo hondureño. Y cuando salen hablando del pueblo es porque son farsantes, porque son mentirosos y engañan a la gente. Y hay mucha gente pobre, cada vez menos, que ha caído en la trampa, que ha caído en la mentira, y que por eso recibían cierto nivel de apoyo, que cada vez reciben menos apoyo. Ahorita acaba de salir una encuesta. El 93% de los hondureños desaprueban la gestión de este gobierno. 93%. Esa encuesta me la acaban de pasar, no recuerdo si hoy en la mañana o hoy en la mañana. Y hasta hace poco era 80 y pico. O sea, va en franco retroceso. Cuando este gobierno empezó, Carlos, tenía un 64% de aprobación. En menos de un año ya llevan como por 36%. Y ahorita ya tienen 7%. O sea, ha caído en el piso completamente. ¿Por qué? Porque tanta mentira, tanta violación a la ley, tanta violación a la Constitución, el tema del nepotismo, el tema del cinismo, el tema también de las actitudes de muchas personas del gobierno que son prepotentes, que tratan mal a la gente, que se dedican a ofender, a burlarse. Todo eso le ha generado una gran cantidad de anticuerpos de parte de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Ellos quieren cambiar el reglamento con el cual se maneja el tema de las rotaciones de las salas para poder ellos nombrar a las personas que controlan la sala constitucional de forma indefinida dentro del plazo de los 7 años que dura esta corte. Y eso obviamente lo que tiene son fines políticos, a saber qué maldad tienen planeada para más adelante, que están preparando el camino tratando de controlar eso. Ahora, es importante que los medios de comunicación y que los líderes de opinión y que los partidos políticos y que la sociedad civil levantemos la voz y con fuerza y nos opongamos a esto, porque no sabemos cuál es el daño que le quieren hacer más adelante al país, por el cual hoy están queriendo hacer ese cambio de reglamento. No lo permitamos, no nos dejemos. Bien, vamos también a darle un poco a estos 2 años de gobierno, el aniversario de los 2 años de gobierno de la presidenta Castro. ¿Tenemos alguna cita ahí de parte del discurso de la presidenta Castro en esta celebración? A ver si le insertamos para ver cuál es la opinión del ingeniero Barquero en relación a esto. Mayor inversión en infraestructura de la historia. Aumenté el presupuesto de todos los sectores sociales: educación, salud, seguridad y grupos vulnerables. Hoy hay una verdadera reducción de la pobreza en nuestro país. Pueblo hondureño, para defender nuestros triunfos y garantizar que las próximas elecciones sean libres y transparentes, debemos mantenernos en movilización. Compañeros y compañeras, tenemos que mantenernos movilizados. Este año 2024 debemos de apoyar a la Junta Directiva del Congreso Nacional y les solicito
y le solicito aprobar el proyecto de la ley de justicia tributaria. Bien, esto es parte del discurso de la presidenta celebrando este segundo aniversario de su mandato. Al retorno, el análisis del ingeniero Barquero en relación a este segundo aniversario. Bien, continuamos el diálogo aquí con el ingeniero Pedro Barquero y es sobre estos 2 años de la presidenta Castro, que ha destacado en su discurso la reducción de la pobreza, que hay que mantenerse en movilizaciones también y que van a haber elecciones libres. E incluso mencionó los candidatos de su partido. ¿Qué piensa sobre esto? Lo de la pobreza es mentira. La pobreza ha aumentado. No sé si ya producción tiene el gráfico en donde aparece un análisis del señor Efraín Farach, que es un experto en estadística y en matemáticas, y tiene una empresa que se dedica a eso, a la inteligencia de negocios. Y ahí puedes ver que realmente en el año 2019 la pobreza era de 59% y ahorita en el 2023 es de 64%. Entonces, y del año 2020 al 2022, realmente tienen una desviación por el tema de la pandemia. Por eso es que no se deberían de tomar en cuenta en este análisis. El dato correcto es verlo del 2019 al 2023. Y si ves, lo que tenés es un aumento de 59 a 64%. Entonces, no es cierto que la pobreza ha disminuido, todo lo contrario, la pobreza ha aumentado. El tema de las elecciones, mira, lo mismo decía Chávez en Venezuela y no habían elecciones libres, lo mismo ha dicho Maduro últimamente y no van a haber elecciones libres en Venezuela, lo mismo decía Daniel Ortega en Nicaragua y no han habido elecciones libres en Nicaragua, lo mismo decía en 1959 Fidel Castro antes de tomar el poder a la fuerza en Cuba, diciendo que iba a dar elecciones libres y transparentes cuando tomara el poder, tomó el poder y desde 1959 que tomó el poder a la fuerza por las armas, nunca han habido elecciones libres y transparentes en Cuba. Entonces, esta ala de socialistas lo que tienden a hacer es a montar dictaduras y eliminar la democracia, pero el discurso que tienen es un discurso de democracia, lo cual es una gran farsa. El discurso que tienen es un discurso de trabajo para los pobres y lo único que hacen es multiplicar los pobres, porque la pobreza crece considerablemente cuando ellos llegan al poder. Cuba tiene más de 95% de pobreza hoy por hoy y Venezuela, que es un país que tiene de las reservas de petróleo más grandes del mundo y tiene también más de 95% de pobreza. O sea, qué impresionante. Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita, pero es más pobre que Haití. Imagínate qué contradicción la que hay, ¿verdad? ¿Cómo podés ser tan mal administrador bajo los conceptos socialistas que agarrás el país que tiene más reservas que Arabia Saudita y lo empobreces más que Haití, que no tiene nada? O sea, es una cosa impresionante. Pero lo importante es que el pueblo hondureño ya está abriendo los ojos y ya se está dando cuenta de la realidad. Y obviamente eso ha traído una gran decepción, pues estos 2 años han sido una decepción para el pueblo hondureño. El pueblo hondureño no tiene nada que celebrar, los únicos que tienen que celebrar son los del Partido Libre, y ni siquiera todos, sino que los pocos del partido que han logrado enchambarse y enchambar a toda su familia, porque eso sí, para eso sí han sido muy buenos, para darse trabajo a ellos mismos y a toda su familia. Inclusive dejan a gente de su mismo partido sin trabajo por darle trabajo a sus familiares. Entonces es lamentable lo que está pasando realmente. Son cosas que nunca se habían visto en el país. Hemos visto cosas malas en el país, pero ahorita estamos viendo cosas que nunca se habían visto. Mantener al país en movilizaciones, ¿qué se puede entender? No, eso es absurdo también. Oíme, son gobierno, ya no son oposición. O sea, en todo caso, desde la oposición es que se debería estar haciendo el llamado a mantener movilizaciones. Desde el gobierno es absurdo. ¿Y movilizaciones para qué? Si las movilizaciones son para enfrentar al gobierno, pues así, entonces ellos que van a hacer movilizaciones para enfrentarse a sí mismos no tiene ningún sentido. Realmente yo creo que se quedaron trasnochados en la Guerra Fría, se quedaron trasnochados también en los 12 años de que fueron oposición y que se mantuvieron, según ellos, en las calles, y no les ha caído el 20 que son gobierno. Y para lo único que les ha caído el 20 que son gobierno es para abusar del poder, lamentablemente. Ahora bien, en cuanto ayer conversábamos con Gilberto Ríos, decía que habían aglutinado
100,000 personas ahí. Mira, tal vez habían unas 18,000, 20,000 personas en esa concentración, lo cual es un montón de gente, pero para hacer gobierno es poca. O sea, el gobierno anterior te movía mucho más gente. Pues yo me acuerdo de las movilizaciones que hizo el gobierno anterior. Yo era de la oposición, por ejemplo, cuando estábamos en la campaña del 2021, ya cerca de las elecciones, el oficialismo hizo una movilización que fue realmente impresionante. Fue realmente impresionante. Pero ahí es donde te das cuenta, primero, que este gobierno no tiene mucha capacidad de movilización. El gobierno anterior tenía más. Y ojo, yo también era oposición en aquel momento, así como soy oposición ahora. O sea que a mí no me interesa quedar bien o quedar mal con ninguno de los dos. Exactamente, sí. Pero sí te lo digo. Pero sí se puede hacer el tipo de gastos. Ese es el tema. O sea, primero gastan recursos del Estado para eso. Mueven principalmente empleados públicos, porque eso es lo que hacen. Circularon en las redes sociales cualquier cantidad de videos, de audios y textos en donde muchos funcionarios estaban prácticamente obligando a los empleados públicos para que asistieran. Entonces, una marcha forzada, pues lógicamente que va a mover mucha gente. Pero así como al gobierno anterior de nada le sirvió esa mega movilización que hicieron, tampoco a este gobierno le va a servir las movilizaciones. El pueblo hondureño ya se cansó, está harto de las mentiras. Se llevó una gran decepción porque las expectativas que se generaron eran muy altas y la respuesta, ya siendo gobierno, ha sido muy baja, y eso les va a pasar la factura en las elecciones. Entonces ellos solo tienen probablemente una opción, que es, dos. Si ellos quieren seguir en el poder, tienen que o hacer un fraude electoral o evitar que hayan elecciones para seguir en el poder. Esos son los dos caminos que tienen ellos, porque electoralmente hablando están acabados. La presidenta también en su discurso en el Congreso Nacional dijo que habían generado 343,500 empleos temporales. Creo que eso fue la cifra que se manejó ahí. En cuestiones de empleo, ¿qué se puede decir? Bueno, se han perdido fuentes de empleo. O sea, si vos agarrás los datos oficiales, y este dato lo hizo público Eduardo Facusé hace algún tiempo, si vos agarrás los datos oficiales del Instituto Hondureño de Seguridad Social y quitas los empleados públicos, porque eso es gobierno, y te concentras en lo que es empleados privados, te das cuenta que el país no generó en el neto, entre la suma de lo que se genera y la resta de los que se pierden, no generó nada, más bien se perdieron. De septiembre a septiembre del 2022 al 2023 se perdieron 77 fuentes de empleo. Se generaron 77 fuentes de empleo menos. En un país en donde año con año entran más o menos entre 100,000 y 120,000 hondureños nuevos a la población económicamente activa. O sea que son, aparte de la gente que ya tenía sin trabajo, entraron este último año 120,000 personas a la población económicamente activa que también están sin trabajo. Entonces realmente que es vergonzoso que tengan la desfachatez de decir que están reduciendo la pobreza y generando empleo, cuando el pueblo hondureño sabe que eso es mentira, porque lo siente en la bolsa y lo siente en el estómago. Entonces lo que tienen que hacer es, en vez de seguir ignorando desde hace más de un año al llamado de los empresarios y al llamado de los sindicatos para formar una mesa de empleo, deberían de escuchar eso y sentarse con ellos y sacar buenas ideas de ahí, para que se puedan generar un poquito mejor condiciones para la inversión y que se genere un poquito más de empleo, que les va a servir a ellos mismos para sacar pecho de verdad dentro de 2 años que les toque estar en campaña. Salió a relucir también lo de la ley tributaria, de justicia tributaria. Sí, es que ellos lo que quieren es destruir el empleo, destruir la economía, que el pueblo hondureño esté sumido en la pobreza para que dependa del gobierno y ellos poder montar su dictadura socialista. Entonces, sí, si eso es lo que quieren, lo pueden lograr. O sea, tienen ya una buena cantidad de votos en el Congreso. Yo espero que no logren alcanzar la mayoría simple, no por mí, porque te lo digo, Carlos, a mí en lo personal ni me suma ni me resta esa ley, o sea, a mí ni me afecta ni me beneficia, pero sí me va a dar pesar que esa ley la aprueben y que se queden después decenas de miles de hondureños sin trabajo por culpa de esa ley. Y no quiero caer en la situación de dentro de un año decir, hey, vieron que tenía razón. No, prefiero mejor que no pase. En conclusión, ¿hacia dónde vamos en un minuto? Pero? Hacia un hoyo más profundo. Este gobierno lamentablemente nos está hundiendo más que lo que nos hundió el gobierno anterior. El gobierno anterior nos dejó hundidos y este nos está refundiendo más todavía. Y si no recapacitan y no cambian su estrategia y no cambian la forma en que están manejando el país, van a devolver el país en 2 años peor que como lo recibieron. Y yo tengo ratos de estar diciendo esto. Están a tiempo de recapacitar. Todavía les quedan casi 2 años enteros. Aprovéchenlos para que devuelvan un país
el país un poco mejor que como lo recibieron. Pero así como van, lo van a devolver peor. Y eso a nadie le conviene, ni a ustedes que son gobierno, ni al resto de nosotros como parte del pueblo hondureño. Muchas gracias, Pedro. Muy amable. Siempre es un gusto, Carlos. Muy amable, ingeniero. Bien, hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.